Bueno, hola a todos. Nada, estaba mirando si había empezado a grabar. Espero que anden bien, que todo esté bien. Bueno, nos vimos el miércoles y ahora este encuentro del viernes. Eh, para ordenar un poco cómo venimos y cómo viene siendo el recorrido de los contenidos que venimos dando, nosotros primero vimos, por un lado, los equipos y dentro de los equipos los roles. Y después, por otro lado, ustedes con Yamandú avanzaron un poco en las etapas de la producción audiovisual. Y en la última clase lo que hicimos fue cruzar las etapas con los departamentos y los roles y ver en cada, digamos, en cada etapa qué roles del audiovisual jugaban o entraban, ¿no? Es decir, bueno, en desarrollo trabaja dirección y ¿sí? En producción trabaja, y así fuimos con cada uno de esos. Hoy vamos a empezar como a adentrarnos en la etapa de desarrollo, es decir, la idea ahora, nosotros vamos a estar en la etapa de desarrollo como bastante tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la etapa de desarrollo? Ustedes ya lo deben tener más claro porque seguramente lo han trabajado con el profesor, pero la etapa de desarrollo es la búsqueda de fondo y armado del proyecto audiovisual. Entonces, ustedes están armando su guión y ahora vamos a armar la carpeta, o sea que vamos a estar en desarrollo hasta, digamos, en el caso de nosotros, se elijan los cortos, o sea, un pitch. En el caso de la vida real es hasta que se encuentre el dinero para financiar la película. Toda esa etapa va a ser desarrollo. Después que se elijan los cortos, vamos a entrar en pre, y después de que se elijan pre, vamos a entrar en producción, que es los rodajes, y bueno, hacia fin de año editaremos. Como comenté en la clase del miércoles, todavía no sabemos muy bien si vamos a hacer el pitch, no, cómo, todo eso dependerá de, bueno, cómo avance este mundo en el que estamos viviendo hoy, que ya no es el que era antes. Pero bueno, la intención de nosotros por ahora, hasta no tener por lo menos las cosas más claras, es seguir pensando en filmar ficción. Quizás, como les comenté el miércoles, lo que suceda es que en vez de hacer los pitch para ficción, hagamos los pitch para documental. Pero bueno, no importa. Estamos en la etapa de desarrollo y lo que uno hace es de la idea que tiene hacer de un corto, una película, una serie, contenidos para web, digo, porque hoy también los contenidos, de hecho el Fondo del ICAO tiene algo que se llama nuevos contenidos o algo así, que es tipo series web y todo eso, ¿no? Bueno, desde la idea que tuvimos, ya sea como directores o como productores, o como directores y productores, porque podemos cumplir esos dos roles en esta etapa, vamos a empezar a hacer un proyecto. En general, los fondos audiovisuales, por no decir siempre, los fondos audiovisuales no financian, digamos, ideas, financian proyectos, y los proyectos, de alguna manera, en el desarrollo de esa carpeta, demuestran ser sustentables de alguna manera. Sustentables ya sea porque van a recibir la suficiente plata para devolver en caso de que sea un préstamo, por ejemplo, en países donde la taquilla de la venta de entradas de películas es importante, podría ser que el gobierno o que haya fondos que funcionaran tipo préstamo, y donde ellos me dan la plata para hacer mi película y yo una vez que venda la taquilla suficiente, no solamente voy a financiar mi película, sino, o sea, devolviendo la plata que me generó hacerla y además voy a generar ganancias. En Uruguay y en la región, en general, los fondos de apoyo de los institutos de cine, en el caso de Uruguay seguro que es así, por lo menos algunos fondos, después hay otros fondos, pero los fondos del ICAO no son fondos que vos tengas que reembolsar, es decir, son fondos que adquirís y que no tenés que devolver. Por muchísimas razones. La primera es que jamás podríamos con la taquilla devolver ese dinero, porque además pasan otras cosas. También no tenemos fuertes propuestas, o sea, ¿qué salas tenemos para distribuir las películas? ¿Solo las salas comerciales? ¿Quién mira el cine nacional? ¿Cómo se establece políticas de formación de público? O sea, hay un montón de cosas atrás de las taquillas que no son solo gente eligiendo no ver el cine nacional, sino qué políticas públicas se apoyan y se basan para generar que la población uruguaya mire más cine nacional. No tiene que ver solamente con el costo de la entrada, sino cuáles son los cines que realmente respetan de alguna manera la compra de una película uruguaya no poniéndola a las 3 de la tarde, o qué pasa con el interior de nuestro país, si es que tiene cine o no tiene cine, por ejemplo. Entonces,
nada, hay muchos factores que hacen que hoy el fondo no sea un fondo responsable, sino que es un fondo que vos ganás, haces la película y no tenés que devolver. Existen fondos para diferentes etapas. Por ejemplo, en Uruguay, voy a siempre basarme en Uruguay, ¿sí? Porque digo, esto va a cambiar. En Argentina, de hecho, tienen otra forma, en Chile tienen otra forma, en Brasil tienen otra forma. Entonces, bueno, lo inmediato y lo seguramente cuando ustedes salgan al mercado laboral después del auto va a ser el ICAO su primer objetivo y después la vida les irá, lo seguirá formando. Digo, no es que esto sea una escuela de cine. En Uruguay existen fondos, digamos, de tres grandes fondos, o tres, no, mejor dicho, tres grandes formas en donde se ejecutan fondos. Por un lado está el ICAU, que es el Instituto de Cine de Uruguay, que tiene una página, que ahora vamos a bicharla un poquito, donde tienen fondos para desarrollo de proyectos, tienen fondos para producción de proyectos y tienen fondos para escritura de guión. Si se dan cuenta, son etapas distintas, o sea que cada uno de esos fondos me va a pedir a mí un trabajo distinto. Si yo estoy presentándome para escritura de guión, seguramente lo que me pida sea un tratamiento avanzado de lo que va a tratar mi historia y me van a dar la plata para que yo me dedique el tiempo a escribir el guión. ¿Sí? Si yo me estoy presentando para ese es como el estadio 1, digamos. En el caso de Uruguay, la escritura de guión solo se aplica a ficción, no hay fondo de escritura de guión para el documental. O sea que si yo estoy haciendo una ficción, seguramente si todavía no escribí mi guión, tengo la idea, empiezo a hacer el tratamiento, ese es el fondo 1 al cual yo voy a aplicar. ¿Sí? Ahí puedo aplicar persona física, no necesariamente acompañada de productor. El segundo posibilidad que tengo en el ICAO es presentarme a fondos de desarrollo, que como verán son fondos para la etapa de desarrollo. Esos fondos pueden ser para ficción, para documental o para serie. Los fondos de desarrollo son fondos que me dan a mí para desarrollar el proyecto, es decir, para dedicarle tiempo y dinero al armado de la carpeta. Por ende, las cosas que se me piden para desarrollo son bastante escuetas, o sea, no me piden una carpeta de producción terminada, me piden, esperen que se me apaga la compu, hay que tener muchas cosas en cuenta antes de empezar a grabar la clase sola. Bien, disculpas del caso. Entonces, si gano desarrollo, mi proyecto es armar una carpeta de proyecto. ¿Sí? Puede ser armar una carpeta de proyecto, puede ser ir a mercados de desarrollo, puede ser presentarme a laboratorios de guión, puede ser hacer un teaser inicial de mi película, o sea, la etapa de desarrollo es una estrategia de producción que va a plantear, o sea, vos pedís plata para hacer tu carpeta de proyecto. Tu carpeta de proyecto puede tener, además de la carpeta de proyecto, otras ambiciones. Y son los que acabo de decir, ir a algunos laboratorios, ir a algunos mercados, ir a hacer un teaser, o sea, diferentes, ¿sí? Bien. Una vez que gané la carpeta, que gané desarrollo o que hice el desarrollo de manera remándola fuerte, porque claro, imagínense, los fondos de ICAO abren 2 veces al año. La primera parte del año que abre en diciembre y cierra en febrero, son proyectos para producir, es decir, que se presentan carpetas terminadas de proyectos que ya están prontos para filmar, que le falta solo el dinero. ¿Sí? No están desarrollándose. O sea, ya hicieron la etapa de desarrollo y se encuentran sin cumplir el dinero necesario para filmar. Con esto quiero decir que seguramente la etapa de desarrollo igual se va a terminar cuando tenga la plata, si no siguen en desarrollo porque siguen en búsqueda de plata, pero no piden plata para armar la carpeta ya está armada, ya tiene un plan de rodaje por escena, ya tiene un tratamiento de imagen, ya tiene el guión terminado, ya tiene el personaje hablado, ¿sí? Es una carpeta de producción. Se presentan en febrero y fallan ahora, hace muy poquito, hace unos días, recién fallaron los fondos y salieron los proyectos ganadores de ficción para películas de largometraje, los proyectos ganadores de ficción cortometraje y la carpeta de documental que se van a filmar, que ya están para producir.
Después vuelve a abrir más o menos en junio, julio, y ahí son solo para proyectos de desarrollo, o sea que ahí solo abre escritura de guión y desarrollo de proyectos. Imagínense que si yo tengo un proyecto que quiero desarrollar y no gané desarrollo, debería esperar todo un año para volver a presentarme a desarrollo. Entonces a veces no funciona así, a veces dejo pasar el fondo, es decir, no me voy a volver a presentar, armo la carpeta sin tener el apoyo financiero para hacerlo y me presento derecho a producción que vuelvo a hacer en febrero. Eso dependerá de las urgencias porque, y de la capacidad del equipo de poder trabajar gratis, porque nunca es gratis, siempre es una inversión, y eso ya lo verán con llamando en la hora del presupuesto, pero uno nunca trabaja gratis. De alguna manera está invirtiendo, y uno cuando no invierte plata, invierte tiempo, y uno cuando no invierte plata, invierte equipos, y uno cuando no invierte plata, invierte trabajo, mano de obra, que se traduce a dinero, porque después pensamos que alguien hizo un corto con 300 pesos. No, 300 pesos en efectivo más todo el trabajo que si lo contabilizamos hizo la gente a la que le pidió una mano. Entonces, eso sí me parece importante. Después están estas cosas alucinantes que es como, hizo un corto con 50 pesos. Sí, 50 pesos era lo que tenía en efectivo el pibe, pero tuvo que conseguir la cámara, tuvo todas esas gestiones más todo lo que eso se contabiliza, es decir, cuánto sale el alquiler de la cámara, por más que te lo hayan prestado, es finalmente cuánto sale hacer un corto, una película. Es importante como bajar un poco a tierra esa idea también. Bien. Si nos salteamos la etapa de desarrollo y la hacemos nosotros, lo que vamos a hacer es el famoso armado de la carpeta. ¿Sí? Una vez que armamos la carpeta de producción y ganamos producción, de fiesta estamos para filmar. Bien, entonces ICAO tiene desarrollo y tiene producción. Y después tiene una línea que no abre, no tiene fecha de abrir y cerrar, sino que como que abre, como que está abierta y falla un comité que se reúne cada, creo que un mes o 2 meses, a veces hay algunas cosas exactas de esta historia de la producción que se me pasan, que es para determinadas cosas. Por ejemplo, si yo ya tengo mi película terminada, puedo presentarme a lo que se llama posicionamiento internacional, que es, no sé, me invitaron a un festival y no me pagan el pasaje, y me pagan el hospedaje, y van a proyectar mi película. Entonces le puedo pedir plata al ICAO para que me pague el pasaje. Esos proyectos también se preparan y son proyectos, siempre son proyectos. Porque los proyectos tienen, ¿por qué voy? ¿Cuáles son los beneficios de ir? Que no es yo voy de paseo solamente, pero puede ser una opción, pero en general no es solo esa opción. Uno va porque uno tiene intenciones de hacer más películas, porque eso posiciona al país en un lugar, porque hay un premio, ¿no? Entonces, bueno, uno le presenta al ICAO que lo han invitado a ese festival, el ICAO le va a pedir unas cartas, arma un proyectito, después dice cuánta plata pide, cómo la va a gastar y cómo la va a rendir, ¿no? Porque cuando a mí me dan plata, y en este caso, con mucho más razón, plata de fondos públicos, yo luego las voy a tener que rendir. Nunca va a pasar que el ICAO le va a decir, sí, te pago el pasaje, va, te compra el pasaje, te lo da y te vas. Siempre es un proyecto que implica presentarlo, después que se, de alguna manera, salga o no la posibilidad de que me den la plata, pero después de que me dan la plata tengo que ejecutar el proyecto, ya sea ir a Chile, en el caso, por ejemplo, con nuestro corto, Andrea se fue a Chile, pero ahora que lo pienso no nos apoyó el ICAO. Está, ir a un festival, ganar un premio o no y volver. ¿Está? Bien, entonces el ICAO tiene desarrollo, producción y tiene lo que se llama posicionamiento internacional, que son todas las cosas que tienen que ver con la salida al extranjero de proyectos en diferentes etapas. Con esto quiero decir que yo puedo estar escribiendo un guión, haber quedado en un laboratorio de guión y necesitar que me paguen el pasaje y también puedo presentarlo al ICAO. Eso significa, en este caso del posicionamiento internacional, que de alguna manera abarca todas las etapas y posibilidades, que yo me presente y sí o sí me lo den. No, implica la posibilidad de, ¿sí? Nunca es porque sea que está abierto todo el año y todo eso, 100% seguro. Y después en desarrollo, en los demás fondos financian tanta cantidad de proyectos. Por ejemplo, en producción financian 3 largometrajes, 4 documentales, 6 cortos. En desarrollo financian 3 guiones, estoy tirando dolazo. ¿Tá? Igual en la página del ICAO está toda la información. Después tenemos el Fondo de Locaciones Montevideanas, que es un fondo que sale de la Intendencia de Montevideo, del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, de la Oficina de Locaciones Montevideanas, que la Oficina de Locaciones Montevideanas es una oficina ya creada hace bastantes años, que lo que hace es rentar los espacios públicos para filmar. Es decir, yo tengo una empresa de publicidad y quiero hacer o necesito hacer
una publicidad sobre Coca-Cola y la quiero hacer en la Plaza Zabala en Ciudad Vieja, y entonces necesito cortar la calle y además tener la plaza libre para filmar 2 jornadas. En ese caso voy a tener que hacer un trámite en Locaciones Montevideanas que me va a autorizar a mi día, horario, todo, para que yo pueda usar ese espacio público, pero me va a cobrar el metro cuadrado de ese espacio público. El cobrar en los espacios públicos para filmar, que en este caso lo administra Locaciones Montevideanas, por lo menos por Montevideo, en general son para publicidad. ¿Sí? Si yo tengo un cortometraje estudiantil y un cortometraje independiente, en Uruguay casi todo es independiente, una película, puedo llegar a tener no el mismo costo o 0 costo, siempre hay un costo, que es importante saberlo, que es el costo de cerrar el espacio, que tiene que ver con, muchas veces voy a hacer el trámite en Locaciones Montevideanas para un corto, por ejemplo, decir, bueno, quiero filmar en determinada plaza, voy al ejemplo de la plaza de nuevo. Perfecto, Locaciones Montevideanas me dice, dale, no tiene costo filmar en la plaza, pero tenés que cortar la calle tal y tal que pasa por la plaza. Ese corte de calle tiene algunos requerimientos como, puede ser cinta pare, balizas o personas de seguridad de tránsito. Eso es lo que yo tengo que pagar, las balizas, la cinta pare o al personal de tránsito, que en general no es nada barato, ¿tá? O, por ejemplo, quiero filmar en la Casa Cultural del Prado, está buenísimo la locación, me recontra sirve, perfecto, Locaciones Montevideanas me dice ok, pero la tengo que abrir un domingo, y ahí alguien le tiene que pagar al funcionario que hace la tarea de supervisar que no se roben nada y no trabaja los domingos. Ese jornal lo va a tener que pagar la producción, ¿sí? Bueno, de toda esa recaudación, Locaciones Montevideanas hace 2 fondos. Uno que se llama Montevideo Filma, que son para proyectos que ya están produciéndose, es decir, que pudieron haber ganado producción del ICAO o que lo están haciendo de manera independiente, pero que ya están filmando. Es un monto más o menos de 400.000 pesos, no es un fondo grande, comparado con el del ICAO, que creo que es, para documental es 1.400.000, bueno, Montevideo Filma es 400.000, ¿sí? Estoy hablando de documental porque son las cifras que ahora estoy manejando, la ficción es muchísima más plata. Igual nunca alcanza, pero eso es el lado B de la cosa. Puedo aplicar a Montevideo Filma, ¿sí? Y además tiene otro fondo, Locaciones Montevideanas, que es Montevideo Finaliza, que son para proyectos que ya están en la etapa de postproducción, también es un monto, que ese sí no tengo idea en cuánto está hoy en día, que es para películas que ya se están postproduciendo. Estos 2 fondos también abren en momentos distintos del año y los larga la Intendencia de Montevideo. Como verán, en el caso de Locaciones Montevideanas, son solo para largos, no incluye series. Hace unos años les sobraba, o sea, habían hecho una buena recaudación, incluyeron 2 años cortos. Este año la verdad no estuve al tanto de los fondos, no sé si incluía cortos, pero en general suele ser solo para largos, de ficción o documental. Y por último está el FONA, que es el Fondo Nacional de las Artes, que es un fondo bastante grande que también tiene que ver con recaudaciones estatales. Y ese fondo también es para ficción y documental y es para producción. O sea, no te financia desarrollo. El fondo abre una vez al año y financia películas largos y largos de ficción y largos de documental, con un monto de 1.400.000 en documental. Supongo que ficción debe ser más o menos el doble, un poco menos. ¿Sí? Esos son los fondos de los cuales yo más o menos me puedo servir. Entonces, como verán, de desarrollo solo tengo la posibilidad del ICAO, si no la tengo que hacer de alguna manera remada e invertida por el equipo de producción y dirección. Y después para producción tengo varios. Tengo FONA, tengo ICAO y tengo Montevideo Filma si ya empecé a filmar. Y después para postproducción solo tengo el Montevideo Finaliza. Bien, nosotros en esta oportunidad solo nos vamos a centrar en los requerimientos que nos pide el ICAO para cortos, que si bien nosotros no vamos a hacer una carpeta para el ICAO, vamos a hacer una carpeta con bastantes documentos, bastantes documentos. Vamos a hacer una carpeta con documentos bastante parecidos a los que pide el Instituto de Cine, para que ustedes tengan una noción, porque si bien muchos de ustedes, una vez de pasar por la UTI, quizás por otra carrera terciaria, ya sea la Tecnicatura, la Escuela de Bellas Artes, la FIC, decidan emprender un proyecto personal, seguramente empiecen por hacer un corto,
Ojalá que sea un largo, pero en general uno, nada, va aprendiendo como gradual. Imagínense el trabajo que les va a llevar a armar esta carpeta y se los puedo asegurar, para un largo eso se multiplica por 10, porque algo que dura 10 minutos después dura 120 minutos, ¿sí? Bien, les voy a pedir un segundito de paciencia. Voy a entrar a la página del ICAO y se las voy a compartir mediante nuestra pantalla compartida, pero no lo tenía pronto esto. Bien, voy a ir a pantalla compartida ahora sí. A veces soy muy... que me tara el Zoom. Bien, acá estamos, amigues. Esta es la pantalla de nuestro Instituto de Cine, que es www.icau. No sé si es .gov, no me lo deja ni ver esto, a ver. .gov.uy, ¿sí? Miren, justo en este momento están los fallos de documental, los fallos de ficción y los fallos de cortometraje, los pueden bichar por ahí. También está bueno ver quiénes son los jurados, algo que en general nosotros... Esto funciona así, uno presenta un proyecto al ICAO y lo primero que pasa es por la propia oficina del ICAO, que va a determinar si todas las cuestiones que se pidieron que estuviesen en la carpeta están. Contratos, permisos, toda la parte legal, digamos, más que nada, ¿no? Porque después si vos tenías que poner un tratamiento de imagen y no lo pusiste, y bueno, te perjudicás vos, pero la parte legal debe estar legalmente apto para pasar. Luego que pasa el primer filtro, que es el del ICAO, se le llama a los proyectos que pasan a jurado. Algunos pueden pasar observados, que son que le pasan a algún... Es así, ustedes para presentarse al ICAO van a tener que tener una empresa para poder cobrar el fondo, pero también para rendir después el fondo, ¿sí? No lo puede cobrar una persona física. Entonces, como es el cine en nuestro país, y porque también es un beneficio esto que voy a decir, uno puede presentarse al ICAO sin tener una empresa. Y si gana el fondo, abre una empresa para cobrar el fondo. Esos proyectos en general pasan de manera observada, ¿sí? Abrir una empresa no es ni complicado ni simple, es como dependiendo de la persona que la abra. Yo en mi caso se me dificulta un poco más porque soy egresada de la FIC y abrir una empresa me implica pagar la caja de jubilaciones de profesionales, lo cual tiene un costo tremendo. O sea, a mí me complica mucho abrir una empresa. Pero en general no es algo que requiera mucha complejidad porque uno puede abrir y cerrar, eso tiene un costo, pero bueno, eso irá dentro del presupuesto, además, la apertura o cierre de la empresa para poder finalmente después cobrar el fondo si lo gana. Una vez que pasan los proyectos a jurado, van a ver que el ICAO, tipo, si esto cerró, no sé, esto lo presentamos febrero, y después como en abril, no, en febrero presentamos, bueno, a finales de febrero creo que dieron quienes iban a ser los jurados. Los jurados son algunos nacionales y algunos internacionales. Eso está bueno, porque también Uruguay es muy chiquito y todos nos conocemos, pero también hay gente afuera que no conoce a nadie. Y uno ahí tantea un poco, ¿no? O sea, no quiero hablar de experiencias personales, pero bueno, uno ve, no sé, nosotras con nuestro documental hemos tenido muchas preguntas a veces a la vez, ¿no? Porque nosotras entendemos que nuestro documental tiene una visión bastante política, por lo menos del rol de la mujer en esta sociedad, y entendemos que quizás si nosotros tenemos un jurado todo masculino, eso no nos va a jugar tan a favor. La vida ha sido rara y hemos tenido la suerte de, en este último fondo, que el jurado sea mujeres. De hecho, fuimos una de las beneficiadas por este ICAO del 2020. Ahora, hace un año presentamos a este mismo fondo documental y no lo ganamos. Había hombres en ese comité, y no digo que sea la única razón, porque parte de la mea culpa hay que hacerlo con el proyecto, pero la verdad es que fue algo raro, y voy a contar un par de incidencias. Nosotros presentamos el proyecto el año pasado a este fondo. Por suerte presentamos otros fondos, igual ya habíamos ganado, habíamos ganado desarrollo. Y nuestro próximo paso, después de ganar desarrollo, fue presentarlo a producción del ICAO. Ese fue nuestro próximo paso. Ahí
nosotras perdimos, o sea, nos fuimos beneficiarias del fondo. Seguimos en camino, presentamos a Montevideo Filma, porque ya estábamos filmando, lo ganamos, presentamos a FONA, lo ganamos, y este año nos volvía a quedar este fondo pendiente que habíamos perdido el año pasado. El año pasado en el jurado había hombres y mujeres, o había 3 hombres, la verdad es que no me lo acuerdo, pero perdimos. Este año, y también en FONA nos pasó, tuvimos como potente presencia femenina, que entendemos que hay una lectura y un ver el tema desde otro lugar, que no significa que el hecho de ser hombre no te pueda acercar al tema, sino también la sensibilidad respecto a eso. Esa era nuestra lectura de también un poco como qué fue lo que pasó. Este año tuvimos la oportunidad de ir a un laboratorio de guión y nos encontramos con que nos seleccionaron para ir, bueno, fuimos. Es una codirección, entonces siempre cuando hablo en plural es porque mi colega, compañera de equipo, vamos juntas. Fuimos y cuando estábamos por llegar, ella que es más de los nombres, porque ya les conté que de los nombres nada, me dice, este fue jurado en el ICAO que perdimos. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí. Y tal, cuando me sorprendió, porque el tipo nos había bochado allá de alguna manera, o le había parecido mejor otros proyectos, y ahora estábamos ahí, ya habíamos ganado otros fondos y estábamos otra vez en guión. Era rara la situación, pero además es, nada, hacer un taller de guión siempre está bueno, porque bueno, ahí de hecho descubrimos muchas cosas que vamos a cambiar. Pero bueno, fuimos ahí, y el tipo cuando nos tocó, porque es como, en ese caso era, cada uno presentaba su proyecto, todo el mundo te bombardeaba con ideas y opiniones, y después tenías una conversación con él. Y cuando tuvimos la conversación con él, Legaspi, que es un documentalista uruguayo, pero que vive en Perú hace muchísimos años, de hecho es como que su historia cinematográfica también está en Perú, nos dice que él se acordaba de nuestro proyecto y que le pasó que cuando vio el proyecto le parecía que estaba bien, pero nosotros habíamos enviado un link de material filmado, pero que el material filmado no reflejaba para nada lo que de alguna manera decía la carpeta de que quería hacerse a nivel audiovisual. Y bueno, la verdad que ese material que filmamos en ese momento era re precario y era re primario, que lo hicimos para una cosa de un fondo de Tribeca de Nueva York que teníamos que hacer sí o sí. Entonces, nada, como que en ese momento era lo que teníamos, y la decisión de producción fue, bueno, mandémoslo. ¿Tá? En el medio cambiamos nosotros también de equipo de producción, nada, como que un proyecto tiene muchos años de vida y uno va alterando las cosas. Para este año de producción habíamos filmado muchas más cosas, de hecho algunas escenas que ya son de la película, y entonces editamos una y la pusimos, y ese material no lo mandamos. Y yo creo que eso, o sea, más allá de que la lectura, ¿por qué cuento todo esto? Porque más allá de que la lectura antes era, bueno, al final el jurado es recontra subjetivo en cuán potente puede ser un proyecto, porque son hombres o son mujeres atravesados por unas historias personales particulares, clases sociales y todo lo que eso significa, es verdad, y así es el jurado, y creo que la idea de que el jurado sea diverso es que si 3 personas que ni se conocen, que 2 son de Uruguay, una es de Brasil, o una de Brasil, una de Chile, una de Uruguay, consensúan que este proyecto es el mejor desarrollado, bueno, más allá de la opinión personal, hay algo que el proyecto tiene. Y yo creo que el hecho de haber cambiado el material audiovisual, quizás le hizo sentir a ese jurado que no solamente sabíamos escribir la historia, sino que además la podíamos de alguna manera filmar, y digo de alguna manera filmar porque yo creo que uno nunca sabe cómo a uno le va a quedar la película, y en un documental todo lo que puede pasar en el medio para lograr esa idea inicial, que además pasó hace 3 años, de sostener a un personaje de la misma manera. Me fui por las ramas. Vamos a acá me muevo en la pantalla del ICAO y vamos a buscar las bases. Fondo de fomento, bases, calendario 2020, y allí vamos. Ven, acá está como primero, la publicación de las bases fue el 22 de diciembre, y acá hay como un calendario de cómo va a ir fallando el fondo. La apertura de la convocatoria el 23 de enero, el cierre el 21 de febrero, o sea, porque publican las bases, pero vos todo esto lo tenés que subir a una página. Bueno, eso lo podés hacer a partir del 23 de enero hasta el 21 de febrero. Después, evaluación técnica entre febrero y marzo, esto que el ICAO dice si están las cosas legales. Después, la publicación del jurado, vieron, 22 de marzo, ya sabíamos quiénes iban a ser los jurados de cada categoría, no son todos los jurados para las mismas categorías, porque en general también es como gente que está más asociada al documental, o que está más asociada al guión, o que está más asociada a la ficción, ¿sí?
Y el 16 y 17 de abril fueron las reuniones de tribunal, que fue la semana pasada, y la publicación de los fallos. Vamos a ir a las bases, que es lo que me interesa. Y uno se encuentra con este choclo que tiene no sé cuántas páginas, pero que está bueno leerlo, chiquilines. O sea, si ustedes, digo, capaz que acá estoy dando esta charla y hay gente que quiere ser simplemente editor y no le interesa cómo funciona el fondo del Instituto de Cine. Ok, entiendo, no estoy de acuerdo. Uno tiene que saber de qué va a trabajar y por ende qué fondos públicos o qué tipo de posibilidades económicas tengo respecto, porque también uno tiene que, como comunidad cinematográfica, exigir algunas cuestiones. Con esto no me quiero poner reivindicativa, pero si uno sabe cómo funciona la cosa, también puede saber dónde hace agua, también hay que agruparse, también hay que exigir, o sea, este fondo de cine no hace tantos años que existe, en un momento se creó, antes del cine no se financiaba. Todo eso son avances de la comunidad cinematográfica que hace cine y que exige, sea el rol que sea. Si hace más películas, si soy editor, tengo más trabajo. O sea, entonces es importante que ustedes estén al tanto de qué es el fondo de cine, qué es el FONA, qué es el ICAO, qué es Locaciones Montevideanas, cómo funciona, a quiénes beneficia, ¿sí? Me parece que es como información de contexto que te ubica donde estás, aunque después seas eléctrico. A mí me pasa hoy que a veces trabajo con técnicos y es tipo, ah, sí, fulano ganó el ICAO, pero ¿qué es eso? ¿Viste? Como no terminan de entender. Y yo, que la vida me ha dado vueltas por muchos lados, quizás me he tenido que enfrentar al fondo desde otro lugar y lo tuve que leer, pero me parece que es información básica que todos deberíamos manejar y está accesible. Bien, fondo de fomento. Y entonces ahí está el índice, importante que haya índice en las cosas, lo digo para cuando también hagan sus carpetas, y están. ¿Cuáles son las modalidades, esto de desarrollo, producción, no sé qué? ¿Cuáles son las bases generales? Es decir, hay bases generales. Por ejemplo, ser ciudadano natural o legal o residente con más de 5 años en Uruguay es una base general. Sea que te presentes en corto, sea que te presentes en largo de ficción, documental, serio, lo que sea. ¿Sí? Estas son como las bases generales. Que hay un montón, nombré una como para ver de qué hablan las bases generales, que son bases que atraviesan a cualquier modalidad. Modalidad son modalidad corto, modalidad largo, modalidad largo desarrollo, modalidad largo producción, esas son las modalidades. Inscripción y calendario, que es más o menos lo que vimos en la página, y después tiene modalidad concursable, que tenemos producción de contenidos, y ahí tenemos largometraje, cortometraje, serie televisiva, ¿sí? Y después está la modalidad no concursable, que acá no aparece, está la modalidad no concursable, acá. La modalidad no concursable, que es la que yo les dije de posicionamiento internacional, porque no se concursa porque no tiene fecha. Igual hay un comité evaluador que va a decir sí o no. El comité evaluador está conformado por gente del ICAO y por gente también del Ministerio de Economía y por gente también de ASOPROD, que es gente que es la Asociación de Productores del Uruguay. ¿Sí? Acá, en cuanto a agremiación o asociaciones, hay, por un lado está Gremio Cine, que es el gremio de los técnicos del audiovisual, entiéndase desde microfonistas, eléctricos, gaffer, técnicos del audiovisual. Por otro lado está ASOPROD, que es la Asociación de Productores, o sea que son personas que producen las películas, que producen los contenidos. ¿Sí? Esos son como los espacios organizativos. Y hace poco está MAU, que es el colectivo de mujeres audiovisuales del Uruguay. Esas son como las tres más o menos agrupaciones que hay. Digo porque acabo de decir que ASOPROD forma parte del comité evaluador para que entiendan. Bien, perfecto. Tenemos acá las modalidades y en cada modalidad va a decir cuánta plata da, cómo la da, todo eso. Y después tenemos, vamos a ir a la modalidad concursable y vamos a ir a la parte de producción de cortometraje, que es la página 23, que es lo que nos está hoy aquí convocando, un poco para ver. 21, 22, 23. Bueno, aquí estoy. Producción de cortometrajes. Perfecto, precioso. El objetivo particular de esta línea de producción para el Instituto de Cine es estimular la variedad y calidad de las producciones nacionales de cortometraje. Elegibilidad, es decir, cuáles proyectos pueden ser elegibles. Serán elegibles aquellos proyectos con una duración mínima de 5 minutos,
Formato de captura con formato de captura Full HD, 1920 por 1080, o superior, y máster de exhibición Full HD o DCP con estreno previsto en el 2021. Que no hayan comenzado su fotografía principal al momento del cierre de esta convocatoria y su director no haya dirigido y estrenado más de un largometraje en el rol de dirección. Para los proyectos de animación la duración será de 2 minutos. Entonces, vemos acá que hay algunas características particulares de este fondo. O sea, para presentarte a la línea de cortometraje no podés haber dirigido y estrenado más de 2 largometrajes. Eso por un lado. La calidad del cortometraje tiene que ser Full HD. Y no haber empezado a filmar, ¿no? A fotografiar el corto hasta ahora. Serán elegibles para la sublínea de cortometraje ópera prima aquellos proyectos de cortometraje de ficción que constituyan el primer proyecto de ficción de un realizador o realizadora, pondría yo, fuera del ámbito académico. El cumplimiento de la condición de ópera prima deberá estar claramente expresado y documentado en la presentación del proyecto. O sea que dentro de la presentación de cortometrajes tengo 2 líneas, cortometrajes y cortometrajes ópera prima, a la que pueden acceder personas que no hayan hecho ningún corto fuera del ámbito académico. O sea, que todo lo que ustedes hagan dentro de UTU sigue estando dentro del ámbito académico, ¿sí? O sea, una vez que egresen de manera profesional sería lo primero que hacen. No podés haber hecho una película y después querer presentarte a corto ópera prima. No podés haber hecho un corto ganado y financiado por el ICAO o no, con tus amigos o con una productora que fue a Cannes y después querer presentarte a ópera prima. Es eso lo que está diciendo. Serán elegibles para las sublíneas interior este y oeste aquellos proyectos de cortometraje con realizador y o productor originarios y o residentes permanentes en un departamento de la zona que se trate que incluya participación técnica y artística efectiva de residentes permanentes en la zona y que se produzca total o parcialmente en uno de los departamentos de la zona. Estos extremos deberán estar claramente expresados en el proyecto. Esto quiere decir que el ICAO, ya sabemos que tiene corto, ópera prima, pero además tiene unas sublíneas que son para proyectos que no se van a filmar en su totalidad en Montevideo y que no son dirigidos o producidos solamente por gente de Montevideo, y ahí tiene esas otras líneas. Se prevé el pago del 90% al momento asignado a partir de la firma del convenio, con fecha de inicio de rodaje confirmada y un 10% con la entrega de la película finalizada en un archivo H264 Full HD 1920-1080 en una tasa de entre 15 y 20 megabytes por segundo, con audio estéreo de 48 Hz, 16 bits, previa aprobación técnica y entrega de informe de revisión limitada por 100% del monto asignado. Esto quiere decir, yo gano el proyecto, soy productor o productora de este proyecto, tengo que firmar un convenio con el ICAO, al cual me comprometo a recibir el dinero para hacer la película. Ahí me van a dar el 90% del fondo. El fondo es de 250.000 pesos, o sea que ahí me van a dar 225.000 pesos. Para que yo pueda producir mi película, en este caso mi corto, voy a filmar mi corto, termino de filmar mi corto, monto mi corto, saco mi primera copia, le llevo la copia al ICAO y me da el 10% que me falta. Eso es lo que dice acá. No hay plata, sin firma de convenio, no hay plata total hasta entrega de la primera copia al instituto que tiene estos requerimientos técnicos. Bien. Bueno, y después acá ustedes... Hay como una clausulita más, que es los proyectos ópera primas, interior este, interior oeste, deberán indicarlo en el formulario de inscripción. Cuando vos subís, porque es online, subir un proyecto para presentarlo, tendrás que subirlo como chequeando, o sea, con el clic en donde diga ópera prima o interior este o interior este, ¿sí? Después, de todas maneras, el formulario o los requerimientos del corto son iguales, dependiendo, no importa si es línea oeste, este, ópera prima o no. ¿Sí? Acá vamos a ver que el ICAO estructura algo que es que hay que presentar 4 PDFs. Nosotros en la UTU solo vamos a presentar uno, porque hay un montón de cuestiones legales o técnicas que son propias del ICAO, que nosotros no se las vamos a exigir, pero que está bueno las sepan. Nosotros
Hoy, al finalizar la clase, van a tener que armar en un Drive el índice de su carpeta, su futura primera carpeta, con los requerimientos que nosotros les vamos a pedir, que muchos son los del ICAO, muchos otros no, y hay un montón de cuestiones legales que no le vamos a pedir, y van a entregar solamente un PDF con índice, ¿sí? Entonces, lo que van a empezar a armar es ese Drive. En el Drive, digo, por si se rompe la computadora o algo, siempre tenerlo en el Drive, van a armar el índice de las cosas que nosotros le pongamos. Solo tienen que armar el índice, porque después, con Andrea, con Yamandú y conmigo, van a ir llenando cada uno de esos documentos. Para eso, será indispensable que terminen sus guiones, por eso solo vamos a arrancar con el índice, para que esto se plante en nuestra cabeza como nuestro próximo proyecto y demos un espacio en la vida, es que vamos a empezar con ese índice. Bien, el ICAO se divide en 4 PDFs. El primero es certificado de nacionalidad del proyecto o formulario de solicitud de certificado de nacionalidad del proyecto de obra producción nacional firmado por el postulante para su expedición. Bien, lo que parece chino es que en realidad, cuando uno decide hacer un proyecto audiovisual, hay que certificar de qué nacionalidad es el proyecto, si es uruguayo, si es argentino. Bueno, en este caso, cuando filmamos en Uruguay, en general los proyectos son uruguayos, pero puede haber una coproducción. Entonces, lo que te pide el ICAO es que vos garantices que ese proyecto es uruguayo. Para hacer un proyecto uruguayo hay un formulario que uno se descarga del ICAO, te lo dejo como tarea, que ustedes revisen un poco la página del ICAO, que es un certificado donde te va a preguntar de qué nacionalidad son los directores, de qué nacionalidad son los técnicos, de qué nacionalidad son las locaciones, que si el 80% de todo eso es uruguayo, el proyecto es uruguayo. Bueno, vos tenés que llenar todo ese formulario, mandarlo al ICAO y que ellos te entreguen el certificado de nacionalidad. Así que esto está bueno hacerlo antes de que cierre el fondo porque demora, pero es algo que el ICAO te va a pedir. Cédula de identidad del postulante, que puede ser el productor, certificado único de DGI, de BPS o de sociedad anónima o CLR o CRL, en caso de que tengan empresa. Si no, no van a llenar nada ahí y si ganan van a tener que abrir una empresa. ¿Sí? Así que el primer PDF es ese. El segundo PDF que les pide el ICAO, en formato profesional, como le está enseñando la profesora Andrea, es el guión, que como vimos en las bases generales de corto, no puede ser menor a 5 minutos, por ende no puede ser menor a 5 hojas, porque cada minuto de corto es una hoja. ¿Está? Bien, perfecto. Y este es el que capaz que se parece más a nosotros y la parte más carnosa de los proyectos, que suele ser el cuerpo del proyecto, que es storyline, de no más de 5 líneas, sinopsis argumental, de no más de una carilla, ficha técnica, y fíjense que les aclara lo que lleva, título, productora, formato de captura y final, técnica y duración. Antecedentes del proyecto, antecedentes del productor y casa productora, antecedentes del director, lista técnica, y dice, nómina de técnicos confirmados de haberlo con número de registro de ICAO. Los cortometrajes de su línea interior deberán agregar residencia y origen de los técnicos confirmados. No, estoy viendo... Ah, sigue para abajo, porque faltaron un montón de documentos que nosotras presentamos que no estaban. Con lista técnica es qué rol va a cumplir cada persona, si es que ya lo tienen, no tienen por qué tener a todos, o puede ser actores, no, perdón, estos son los técnicos, y cuando uno dice con número del ICAO. En el ICAO hay un registro donde uno se puede registrar como camarógrafo, director, o varios a la vez, pero es un registro que vos haces online de tener un número asignado por el ICAO, que solo sirve para esto, es verdad, pero que acá te lo piden. O sea, yo tengo mi número de ICAO, cada uno de ustedes puede hacerse su número de ICAO en la página, pero es algo que cuando presenten un fondo de ICAO se los va a pedir, porque ahí se supone que está la información y la base de datos. Bien, lista artística, que eso quiere decir los actores o actrices que también tienen que estar registrados en el ICAO. Notas de director, que después veremos lo que es. Plan de producción, acá hay el trabajo duro de producción. Plan de producción, estimación de tiempos por etapas, o sea que les van a pedir que digan cómo fue desarrollo, cómo es producción, cuánto tiempo es producción y cómo va a ser la distribución. Desglose de locaciones y personajes, es algo que van a ver con Yamandú, pero a partir del guión se hace todo el desglose de locaciones y personajes, para ver si es viable, ¿no? Porque yo digo, con estos 50.000 pesos voy a hacer un corto que tiene 5.000 locaciones, no.
Un montón de cosas que salen de ahí. Un cortometraje que tiene más de 10 actores es carísimo por los 150.000 pesos, porque los cachés de los actores tienen que ser los de SUBA, que es la Asociación Uruguaya de Actores y Actrices, que tienen unos cachés específicos. Entonces, nada, todo este desgloses es para evaluar la viabilidad de un proyecto o no. Plan de trabajo, digo, esto ahora les suena a nada, pero después les va a sonar a todo. Plan de trabajo, presupuesto detallado, referencia visual de arte y prototipo diseño de personajes y escenario en el caso de animaciones. Plan financiero, discriminados con aporte de capital, bienes, servicios confirmados y a confirmar. Notas de producción sobre previsión de audiencias y distribución y comercialización de la obra. Enlace de materiales audiovisuales adicionales que ustedes quieran darle al jurado para que de alguna manera diga cómo vea sus trabajos anteriores. En este sentido, y habiendo contado mi experiencia personal, solo sí vale la pena. Porque a veces uno quiere mostrar que hizo algo y lo que hizo no está bueno y mejor no mostrarlo, ¿sí? Porque yo siento que en esta historia que les conté del documental, no, si capaz el jurado se hubiera quedado con su imaginación, lo hubiéramos ganado ese año. Es una pregunta que no tiene respuesta, pero a partir del encuentro con este jurado me da una posibilidad. Bien, ese es el PDF número 3. Vamos a ver el PDF número 4. Certificado de inscripción del guión en el registro de propiedad intelectual o declaración dando cuenta de la responsabilidad. Bueno, sin leer todo eso. Cuando uno hace un guión, lo tiene que registrar en la Biblioteca Nacional, en un lugar que es para registrar las autorías, ¿sí? Lleva ahí, entra en la Biblioteca Nacional, dice cómo se registra, tiene que llevar tantas copias. Bueno, la cuestión es de alguna manera declarar. Bien, de alguna manera la cuestión es declarar, las perras, la cuestión es declarar que esa obra sí te pertenece y es tuya, ¿está? Y ese certificado que les va a dar la Biblioteca Nacional es algo que tienen que hacer también previo, porque lo van a tener que entregar acá. También van a tener que entregar el contrato de cesión de derechos del guión del postulante si corresponde. Esto quiere decir que si yo soy guionista y directora y el que se postula es mi productor, yo le voy a tener que ceder mis derechos a él como productor, porque va a ser quien reciba la plata. Eso se los dejo para charlar con Yamandu. Contrato de cesión de derechos de la obra adaptada. Esto quiere decir, si adapto un cuento o algo, tengo que tener los derechos de poder adaptarlo. También se lo dejo para que lo charlen con Yamandu. Y pruebas del plan financiero, incluyendo contratos de coproducción, producción asociada u otros si los hubiesen. Esto quiere decir que yo puedo pedirle a Licau que me dé esos 250.000 pesos que me va a dar para hacer mi corto, pero mi corto sale 300.000 pesos y esos 50.000 pesos los voy a poner, o los va a poner mi fotógrafa porque tiene ya equipos propios, entonces tiene que hacer una declaración que va a apoyar el corto con 50.000 pesos que se representan en el equipo de cámara, por ejemplo, ¿sí? En un plan financiero uno pone cuál es el monto final y cómo va a financiar cada una de esas partes. A veces el fondo ya financia todo el corto, pero a veces no, y puede tener asociado una asociación con Musiteli, con una escuela, ¿sí? Entonces ahí cada parte tiene que hacer una carta compromiso de esa parte que va a poner. Bien. Bueno, ahora a partir de este ejemplo que vimos con el ICAO, lo vamos a hacer revisando una carpeta que se haya presentado al ICAO. En este caso vamos a trabajar sobre la carpeta, sobre la carpeta que presentamos con Andrea cuando ganamos a cortometraje, que aunque no hubiéramos ganado igual la podríamos presentar, pero bueno, igual es en la línea de ópera prima. Tengo otra ropa porque esta mitad del video la grabé, pero se quedó mal. Cuando compartí la pantalla, en vez de ver el documento, veía en el escritorio solo, y no tenía mucho sentido, así que la estoy volviendo a grabar. La magia del audiovisual. Bien, vamos a ir al PDF 1, en esta ocasión. Lo estoy buscando, amiguitos. Bien, acá tengo el PDF 1, ¿sí? Lo primero que ven es esto, tiene una estética, ¿sí? Le buscamos en este caso, esta estética no se mantiene, en ese momento el proyecto se llamaba Mi Casita en la Luna, después cambió, es un proyecto que actualmente se llama Clara de Huevo,
Y tiene una estética que en este caso tampoco tiene, o sea, no es la que mantiene hoy el proyecto, pero bueno, en ese momento sí. Lo de generar una estética que esté vinculada al proyecto está bueno, porque uno pone una imagen y un estilo en el jurado. En este caso esto no se mantuvo, porque cuando entramos en pre, no solamente, bueno, yo como que el nombre no me convencía, creo que Andrea tampoco, y entonces, bueno, finalmente le buscamos la vuelta y le pusimos otro nombre ya en el casting. Porque entre que uno presenta, falla, el jurado gana, vimos que pasa tiempo que uno va siguiendo, a veces trabajando sobre su proyecto. Y después con el estilo, bueno, cuando empezamos a preproducir encontramos como otros intereses y quizás no es tan naif en este celeste rosa pastel, ¿sí? Ya lo veremos cuando lo terminemos, el corto, si es que eso sucede en algún momento. Bien, el PDF-1, certificado de nacionalidad, este documento que nos entrega el ICAO cuando nosotros hacemos el trámite, y cédula de identidad del postulante, en este caso el certificado de nacionalidad, es el documento que el ICAO le entregó a Hernán Rodríguez, que era el productor de este proyecto en ese entonces. Este es un documento que ustedes, como les conté, llenan un formulario, lo mandan, el ICAO se los devuelve, y hay una imagen de esto. Y después la cédula de él. Como vemos, no hay nada de ninguna empresa, porque en este caso no teníamos la empresa abierta, entonces era algo que iba a suceder después, y entonces no hay documentos respecto de eso. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir y vamos a ir al PDF número 2 que nos pide el ICAO, que como mencionamos antes, es solamente el guión, ¿sí? El guión literario. En este caso es un guión que no tiene la portada igual que el resto de los PDF, eso está bien, porque se exige que sea un documento solo de escritura, sí tiene el apellido y el nombre de quien lo escribe, en este caso es la profesora Andrea, y es un guión de 13 páginas, 14. Qué ambiciosas que éramos, Andrea, si me veías en este video, te lo quiero compartir. Ahora es otra cosa. Pero bueno, nada, este es el guión, este es el documento número 2 hecho en PDF. Y después vamos al documento 3. Estoy viendo cuál es, amiguitos. Este. Que va a ser lo más parecido, digamos, al proyecto de ustedes, ¿sí? Estoy buscando en qué pantalla es que me estoy viendo con ustedes porque tengo un lío. Bien, ahora sí. Este proyecto, este es el documento 3, que es como el cuerpo del proyecto. Nosotros para la UTU vamos a presentar solo un documento, que nosotros en esta oportunidad, en esta clase le estamos dando el índice de los documentos que van a tener que llenar. Y ahora lo que vamos a hacer es una revisión rápida de los documentos que pide el ICAO. Como van a ver, muchos de los documentos que pedimos son iguales a los del ICAO, y hay algunos que no los pedimos y hay otros que son un poquito distintos. Esto es porque el nivel en el que estamos, bueno, vamos avanzando a poco, o sea, nadie sale del bachillerato audiovisual sabiéndolo todo, sino que, bueno, en esta instancia y en este segundo año vamos a avanzar sobre estos específicamente. Pero vamos a este que es el que entregamos. Como vemos, tenemos el story, hay un índice, cosa que es vital, porque después uno tiene unas carpetas gigantes, entonces necesita un poco saber, nada, que el orden, ¿no? Buscar con facilidad si tiene alguna. O decir, che, me gustaba, no sé, cómo era la propuesta estética. Bueno, a ver en qué hoja estaba, léemelo, ¿no? Uno cuando es jurado y tiene muchos proyectos, yo no he sido jurado, pero tiene muchos proyectos, entonces está bueno ser ordenado. Y el ICAO pide índice y nosotros también. Y los índices significa que el índice tiene acá un número que corresponde con la página. Eso lo digo ahora, que parece una obviedad, pero después aparecen índices sin página o páginas sin número, que es lo mismo que no hacer índice. Bien, storyline, vamos a leerlo, solo porque es cortito. Clara sufre acoso escolar y nunca ha sido invitada a un cumpleaños. Decide engañar a su madre diciéndole que la han invitado a una fiesta. Clara se prepara para la ocasión y su madre la lleva a un festejo de una desconocida. Clara no entra y deja pasar el tiempo. Su madre no descubre el engaño. ¿Sí? Bueno, storyline del proyecto. Primer punto que nos pide el ICAO. Sinopsis argumental, no la vamos a leer porque es bastante larga y no los quiero aburrir, pero cuenta la historia de manera lineal y como si fuese un cuento, que es como la transcripción del guión literario. Igual es un documento que seguramente
Si tienen alguna duda lo verán con la profesora de guión, ¿sí? Ficha técnica, título, duración, género, formato de captura y final, difusión, producción, dirección y guión. Título del proyecto, duración, de acuerdo a las páginas del guión literario, más o menos lo pueden sacar, o sea, saben que cada hoja de guión se estima que es 1 minuto de película terminada. Género, lo deberían saber si ya escribieron sus historias. Formato de captura, nosotros todavía en producción B no vimos formatos, pero es en qué calidad estoy filmando y en qué calidad lo voy a exportar, porque ustedes saben bien que yo puedo filmar 4K y exportar HD, o puedo filmar 4K y exportar 4K, pero bueno, tiene que ver con el formato de captura de video y con el formato que finalmente voy a sacar el cortometraje. Difusión, festivales y fines educativos, por la temática de esto, ameritaba. Ustedes, de acuerdo a sus historias, tendrán su propia propuesta de distribución. Producción, el nombre del productor, dirección, el nombre en este caso de las directoras, y guión, en este caso el nombre de la guionista. Muchas veces el director y la guionista, o la dirección, o la directora, o el director, o todas las posibilidades. En fin, podría decir que es dirección y guión Andrea Trezza. Por ejemplo, si yo no hubiera existido en este proyecto, no es para la suerte de Andrea lo que pasó. Bien, antecedentes del proyecto. Antecedentes del proyecto. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos de desarrollo? Y muchas veces en desarrollo ya vamos generando antecedentes del proyecto. Por ejemplo, en el largometraje en el que estoy trabajando, el antecedente del proyecto es que el proyecto, por ejemplo, ganó desarrollo del ICAO y además fue a este laboratorio de guión que les he contado. Bien, esos son los antecedentes del proyecto, porque son antecedentes que no son de esta etapa, digamos. Mejor dicho, son de esta etapa de desarrollo, pero que ocurrieron antes de que esta carpeta estuviese hecha, digamos. Puede ser que haya ido a algún laboratorio de guión, puede ser que alguien ya me haya dado plata, puede ser que esta historia esté basada en un libro que ya fue exitoso, puede ser una diversidad de cosas. En una película largometraje, la verdad que el recorrido de desarrollo en general suceden cosas, uno pasa por varias versiones de guión, seguramente pasa por algún laboratorio, seguramente gana algún fondo de desarrollo, ¿no? O la escritura del guión, entonces siempre hay un antecedente. En un cortometraje a veces es más difícil encontrarle un antecedente, pero si uno piensa siempre hay algo que a uno de alguna manera lo inspira, o basado en algo, o tiene algún antecedente, por ejemplo, en el caso de ustedes puede ser algún guión que ya hayan trabajado el año pasado, pero es antecedente del proyecto, no de ustedes, y el proyecto es el proyecto, no la idea. Voy a leerles un poco los antecedentes que generamos con la profesora para un poco ver cómo si bien nosotros no teníamos ganado desarrollo, generamos esta idea de antecedentes que pedía, ¿sí? Pueden no tenerlos y no ponerlos, pero siempre suma todo lo que nosotros podamos comunicarle al jurado de por qué vale la pena. Ustedes piensen que en este sentido uno entrega un montón de papeles escritos, no puede dar la cara, no puede hablar, no puede explicar, y debe convencer a determinada gente que le dé plata para hacer un proyecto que por ahora es sumo. Entonces todo aquello que me parece que le sume al proyecto una propuesta de alguna manera va a sumar a las intenciones del jurado de ampliar la visión sobre el proyecto, que no es la película, a veces se abre un poco más. Mi casita en la luna es un trozo de historia que se desprende de una novela de la guionista Andrea Trezza, no sé si lo estoy pronunciando bien, aún no publicada, llamada Vulnerables. La novela nos habla de 4 personajes que viven hechos traumáticos en su niñez y cómo repercuten estos episodios 20 años después. Uno de esos personajes es Clara, la protagonista de Mi casita en la luna, que sufre acoso escolar. La adaptación se realizó como un cuento kafkiano. En Metamorfosis ya sabemos desde el comienzo que Gregorio Samsa se ha convertido en un escarabajo. En Mi casita en la luna sabemos desde el inicio que Clara es, metafóricamente, un escarabajo que como herramienta de supervivencia emocional inventa un cumpleaños al cual asistir. Perdón, leí muy mal. Mi casita en la luna nos pone dentro de la piel de la protagonista, para dimensionar la agresividad que supone vivir una experiencia de acoso. También utiliza la fórmula de Ricardo Piglia, una historia visible y una historia oculta. La historia visible es la que asiste al espectador, el autoengaño y la mentira de la niña a su madre.
Clara se miente a sí misma para vivir los preparativos de asistir a un cumpleaños, algo que con 9 años nunca ha experimentado. La historia oculta es el bullying, que está latente en todo el cortometraje. Hay pistas, las voces en off de los niños insultando y el cuaderno de Estela Maris, donde vemos que Clara no la han invitado a ninguna fiesta. El acoso escolar también está presente en las atmósferas asfixiantes, en los gestos, en las marcas de su rostro. Directoras, y guionista y productor son docentes del Bachillerato Audiovisual de UTU. Trabajaron juntos durante el 2007 y lo harán en el 2018. El buen relacionamiento, tanto a nivel humano como didáctico, y el ambiente laboral conspiraron para que la historia de la niña que inventó cumpleaños al colir tomara forma y se transformara en un proyecto cinematográfico. El equipo que lidera este proyecto ha visto muchas Claras, muchos rostros de adolescentes que dejan ver la huella de una infancia problemática, mientras luchan por salir adelante con las herramientas que tienen a su alcance. El bullying no tiene por qué ser explícito, es una semilla que se instala en el niño y crece con el tiempo. ¿Qué pasará con Clara dentro de 15 o 20 años? Mi casita en la luna pretende ser, además de una denuncia de acoso escolar, una alerta sobre el hecho de que la infancia de nuestros niños y niñas es tan vulnerable que las heridas pueden no cicatrizar nunca. Entonces, por acá hay dos tipos como de antecedentes. Por un lado, el antecedente del proyecto, que tiene que ver con este libro que escribe Andrea, el cual me comparte y leo, y entonces en una parte como que me sensibiliza y como que empiezo a leerlo y digo, esto lo vi muy cinematográfico como está escrito, pero además como que lo visualicé y dije, qué horrible esta situación, es de lo que va el corto, y cuando se lo devolví dije, a mí esto podría ser un corto. Y ahí dijo, lo voy a adaptar, ¿lo hacemos? Bueno, y ahí empezó el proceso. Entonces, por un lado tiene el antecedente de que esto sale de un libro que en este caso es de ella misma, y por otro lado intenta como ponerle un antecedente al equipo humano que tiene algo que los une en común, que en este caso era que todos somos docentes, y cómo nosotros también, desde ese rol que nos toca, en parte en la vida, por lo menos por ahora hacer, abordamos el tema y vemos el tema desde esta perspectiva de docente, que el tema del corto, como verán, el corto está atravesado por un tema que es el bullying, mejor dicho, porque no me gustaría que el corto sea de bullying, el corto es sobre un personaje que atraviesa una historia que está cargada de bullying. Bien, ahí tenemos los antecedentes del proyecto. Vieron que no habla de ninguno en particular, sino de dónde nace la historia. También Andrea hace algo que está bueno, que es contar los antecedentes, o sea, ponen antecedentes como el estilo de historia, ¿no? Como esto de kafkiano, ¿no? Como que hay antecedentes de historias contadas así. Eso es mérito de ella y también lo pongo como una estrategia de dónde salen los antecedentes y cómo uno tiene que rebuscársela un poco a veces para generar antecedentes, para poner imágenes y para poner información en la cabeza del jurado. Bien, antecedentes del productor, currículum, puro y duro. Antecedentes de dirección, currículum, puro y duro. Y después, lista técnica, confirmado. Esto tiene que ver con la lista de los técnicos que teníamos confirmado para trabajar. Y acá están los números de ICAO que hoy les conté que se pueden registrar. De este equipo no se mantuvo nada, ni productor, ni directora de arte, ni cámara, ni asistente de dirección, ni dirección de postproducción de sonido. Nada, solo yo y Andrea nos mantuvimos en este arduo trabajo de intentar hacer cine. Por diferentes razones de coordinación de tiempo, porque uno, presenta el proyecto, después lo gana y después lo tiene que hacer, y eso requiere como muchas idas y venidas. Cuando fuimos a hacer el proyecto, mucha de esta gente no pudo estar, no quiso estar, razones varias, y y cambiamos, esto no penaliza ni nada. Lo que sí podría generar algo raro es que alguno de nosotros, la directora se vaya, o ahí habría que hacer algún tipo de trámite, ¿sí? Bien, pero es importante tener equipo cuando uno va a presentar, porque uno después en los anexos puede presentar el currículum de esta gente. En este caso, por ejemplo, Mariana Urriza es una directora de arte que ha trabajado muchísimo en el medio. Entonces, nada, el equipo también lo puede uno, de alguna manera, ayudar a hacer el proyecto mucho más viable, porque si somos todos ópera primista, estamos frente a una situación. Ahora, si las óperas primistas somos yo y Andrea, y todo el resto es un equipo que ya laburó en cine, también le da otra perspectiva al proyecto. En este caso, Matías Viera también es un asistente de dirección que ha trabajado muchísimos largometrajes, ¿sí? Después no estuvo, pero bueno, no importa, los amigos son así, agarran otros proyectos.
Y la verdad que sí, es como a muchos de ellos no han sido a partir de esto, los que nos hemos peleado, son amigos nuestros. Ustedes recuerden que es un proyecto, van a poder elegir los cabezas de equipo. Y vamos a tomar asistente de dirección también, que no es cabeza de equipo, pero lo van a poder elegir. Así que van a tener que confirmar a sus compañeros. Esto no es obligatorio. Si no lo eligen, lo vamos a sortear. ¿Sí? Lista artística confirmada. Entonces, lista técnica tiene que ver con el equipo técnico audiovisual, y la lista artística es el cast, es decir, son las actrices o los actores. En este caso teníamos a Virginia Rodríguez, quien finalmente terminó actuando como la mamá de Clara. Teníamos a Virginia Méndez, que era la peluquera, pero en el momento que fuimos a rodar estaba fuera del país, así que tuvimos que encontrar otra actriz. Y Clara no la tenemos porque hicimos casting para Clara. No era un personaje que teníamos muy definido en el sentido de... O sea, en el sentido que sí teníamos la idea de qué queríamos, capaz, pero no teníamos visualizado a través de las películas y los cortos una niña con esas características. Bien, notas de dirección, en este caso notas de las directoras, no lo voy a leer porque es un poco largo, pero tiene que ver cómo nosotras entendemos que vamos a hacer de manera audiovisual esta historia. O sea, está el guión escrito, está el equipo técnico, está el elenco, y eso obviamente nos da un panorama bastante sólido en principio de la historia. Pero bueno, después hay que ver cómo va a ser el tratamiento de imagen, cómo va a ser el tratamiento de sonido. Es un poco largo, yo ya sé que acá nos habíamos recolgado, pero voy a leer un pedazo como para que se den cuenta, igual cuando, esto lo van a ver conmigo, o sea, con la profe de producción B para su carpeta, y ahí sí, cuando lo veamos, vamos a entrar a leer tratamientos que te digo yo, y los vamos a tener que leer. Pero acá voy a leer un pedazo como para que se den cuenta un poco de lo que habla. Mi casita en la luna nos habla de una niña vulnerable que sufre acoso escolar. El corto no pretende regodearse en las 1001 maneras del acoso, sino por el contrario centrarse en la figura de la víctima y conocer las consecuencias y las fórmulas que elabora para evadirse de la realidad aplastante. ¿Qué mentira construye de su perspectiva infantil para ser parte de algo que le es vedado? Su mentira es tan blanca y tan limpia que ella es la única que sabe la verdad, y la ruta que elabora para llevarla a cabo su plan no daña a nadie, sino por el contrario, la única herida es ella misma. Acá está bueno porque lo que pone en perspectiva es el punto de vista, o sea, va a estar centrado en el personaje, pero no desde el punto de vista de cómo la acosan en situaciones quizás violentas que puede sufrir en la escuela o algo así, sino más como en esta cosa más íntima de cómo siente ella el acoso, aunque quizás no lo tengamos tan explícito en cuanto a la... En el guión no hay situaciones de acoso escolar fuertes, sino que está cómo se siente ella después de haberlas vivido. Mi casita en la luna es una historia realista, despojada de artificios, que intenta reflejar el cruel mundo de una niña y la fórmula que se inventa para poder sobrevivir. Para transmitir este concepto, imagen y sonido se sostienen en una lógica orgánica que plasma naturalidad. O sea, naturalidad. O sea, va a ser realista. O sea, no va a ser un Wes Anderson plástico perfecto, no va por ahí. ¿Entienden? O sea, uno empieza a ponerle nombres estéticos para que la gente pueda hacerse una imagen que después va a ir acompañada de referencias visuales de otras películas, pero va construyendo como un universo, que obviamente en ese momento, cuando el jurado va leyendo, es recontra subjetivo. Bien, de esto van las notas de dirección, tiene que ver con la imagen, el sonido, el arte de una película. Después tienen el plan de producción, esto lo van a ver con Yamandu, que como ven tienen cada una de las etapas por acá, y después cada una de las semanas, y está pintadito cuánto tiempo les va a llevar cada una de esas etapas. Desglose de locación y personajes, lectura de guión, acá hay pocos personajes y pocas locaciones, es escribirlas, lo pueden hacer en una tabla, lo pueden hacer así, o sea, es de cuántas locaciones y cuántos personajes hay, porque si yo tengo un corto de 10 personajes, y bueno, tengo que ver si tiene que ser congruente con el presupuesto, y cuántas locaciones, tiene que ser congruente con la cantidad de rodaje que digo que esto me va a llevar, o sea, todo esto tiene una lógica interna. Yo no puedo querer poner que voy a actuar con Ricardo Darín y que voy a tener 10 días de rodaje y hacerlo con 250.000 pesos. Ese proyecto no es viable, porque no es viable la plata con las ambiciones.
que era un poco lo que le pasó a Terry, ¿no? Entonces, digo, es muy importante toda esa lógica interna, y eso es trabajo de producción, que baja, sube costos, y que cuando uno en el proyecto dice, este proyecto no solamente me gusta, este proyecto es viable, porque gran parte de lo que va a hacer ganar un proyecto es la viabilidad. Además de que esté bueno, pero la viabilidad. Hay dos proyectos buenos, este es más viable, este es menos viable. Más viable, pues yo no voy a dar plata para ver si algo se hace o no. Bien. Jornadas, plan de trabajo, esto lo van a hacer conmigo, esto es una cosa que uno hace adelantándose un poco a lo que sería un plan de rodaje, ¿no? El plan de rodaje es por plano, este es un plan de rodaje de jornadas por escena, digamos. Uno tiene que decir cuántas jornadas les va a llevar a hacer este rodaje y qué escenas va a rodar cada uno de esos días. Esto tiene sentido porque uno hace un desglose que esté centrado en las locaciones, o sea, la jornada 1 voy a tratar de rodar las mismas locaciones, en este caso imaginen que vamos a rodar patio de escuela, auto, salón de fiestas, calle, salón de fiestas, vieron que el salón de fiestas está todo junto. Y después, por ejemplo, el día 2 todo lo que es casa está junto, o sea, nada, tiene una lógica de locaciones y movilidades mínimas. Y después, por otro lado, tiene cantidad, yo no puedo un día rodar una escena que tiene 3 páginas y otro día rodar una escena que tiene 10. O sea que la cantidad de hojas que se ruedan por día tienen que ser más o menos las mismas. O en el caso este, que es media jornada, es obvio que acá, supongamos que nuestro guión, nuestro guión tenía 13 páginas, 14 páginas, y bueno, seguramente un día rodemos 4, otro día rodemos 3, y otro día rodemos 3. Eso es 11 sol. Un día rodemos 6, 5, 3, media jornada deben ser 3, habría que ver, bueno, acá tenemos interior baños, un plano solo, bueno, después hay que bajar eso a cantidad de planos. Pero se piensa un poco la lógica de dividir todas las hojas en cantidad de días. No puedo poner que un corto me va a llevar a rodarlo 10 días, porque no es viable pagar 10 días de rodaje con 250.000 pesos, ¿está? Presupuesto, esto lo verán con Yamandú, si es que lo ven, no estoy segura. Después el punto de referencias de arte, nosotros acá tenemos como referencia de arte, tenemos Anita Cuarembod, nuestro corto se parece más a esta paleta. Después tenemos a Nina como la historia infantil, como el clima al que llega, y después tenemos a Goodbye Lenin, también como en arte, como en estética de lo que buscábamos. Así que bueno, esas son nuestras referencias visuales, también pusimos algunas paletas de colores. Qué distinto que es todo ahora que lo veo. Y el plan financiero, que era esto que les decía hoy, ven, por ejemplo, nosotros tenemos, en el plan financiero tenemos los aportes que entendemos que vamos a ganar si nos lo da el ICAO, y otros aportes, tenemos 29.000 pesos que conseguimos de la Universidad Católica de Chile, tenemos 109.000 pesos que son aportes, dice otros, que en este caso es el trabajo de preproducción, escritura de guión, y un montón, o sea, nosotras, por ejemplo, no cobramos por hacer este proyecto, sino que pusimos nuestro salario ad honorem, o sea, gratis por hacerlo. Todo eso igual se contabiliza, como decía hoy, para saber cuánto sale un proyecto. Entonces, en este caso son aportes personales de nosotras y de Hernán, el productor. Y bueno, entonces el corto en sí sale 388.800 pesos, de los cuales el ICAU solo nos dio 250.000 y el resto fue Chile y nosotros. Así se arma un plan financiero, es decir, cuánta plata sale y qué parte pone cada uno. Quiero decirles que en general uno no puede poner el 70%, eso no es lógico desde el punto de vista de producción. Igual yo no quiero darnos una clase de producción porque no soy productora, esto, nada, de trabajar en audiovisual tiene que ver con mi papá, que me interesa, o sea, en un momento me interesó un poco más la producción y hice algún laburo, y nada, y me gusta mucho como el pensar la estrategia como si esto fuese un juego, es decir, tengo que llegar a financiar mi película, y entonces quizás tenga algún conocimiento muy teórico de esto. En la medida en que ustedes empiecen a producir y a hacer, también verán las lógicas nacionales de esto, pero nada, en general, en este caso, el ICAO da un 70%, tiene una lógica de porcentajes también. Notas del productor sobre previsión de audiencias, y en este caso, puntual, nosotros, esto se trata de decir, bueno, una vez finalizado el corto, cuál es su proyección de distribución. En este caso, le pedimos a una amiga, a Marta, que además es la codirectora del documental que estamos haciendo, que trabaja en formación de público, es programadora, y ha trabajado en la distribución y estreno de algunas películas,
que nos hiciera un laburo y una proyección de audiencia para nuestro cortometraje por tema, por duración, por directoras mujeres operaprimistas y todo eso, y bueno, currículum de Marta, propuesta del plan de distribución de Marta, y después enlaces a los materiales, y acá, bueno, pusimos algunos materiales, fin de esta parte del proyecto, que es como la parte más sólida o más de producción, donde hay que generar todos estos contenidos, y digamos que es lo que se parece más a lo que ustedes van a tener que hacer. Por último, para no dejarles colgados esta parte, vamos a ver el PDF 4 que pide el ICAO. Voy a ir ahí, PDF 4, misma carátula que el PDF 1, 3. Índice, inscripción del guión, ¿se acuerdan que hay que inscribirlo al registro? Cesión de derechos del autor, en este caso como Andrea era guionista, le tuvo que ceder los derechos a Hernán, que era el productor. Carta de intención de los técnicos y actores confirmados. Vieron que en la lista técnica dijimos, bueno, tenemos todos estos técnicos y tenemos estas actrices. Eso no puede ser una cosa de, ah, sí, yo sé que lo tengo. No, cuando digo que los tengo, tienen que entregar una carta de intención de que tienen la intención, eso no es nada que después legalmente me ate incluso a trabajar con ellos, pero sí a que tuvo una comunicación formal, da como cuenta de eso, hasta la carta de intención de los técnicos y de las actrices que habíamos hablado, y las pruebas del plan financiero, que en este caso es una carta de la Universidad de Chile, y una carta mía, Andrea y Hernán, diciendo, bueno, nosotros no vamos a cobrar, y este no cobrar representa tanta plata dentro del proyecto, y bueno, y ahí está. Certificado de inscripción del guión, sesión del guión de Andrea a Hernán, carta de intención, y bueno, ahí hay un montón. La carta de la universidad. Y la carta de nosotros donando. Qué raro sonó eso. Digamos, nuestra plata que pusimos que nos vamos a cobrar en trabajo, y fin de la carpeta. Y fin de este video también. A continuación le vamos a dejar el índice que van a tener que armar ustedes de la carpeta en el Drive, y a partir de ahí van a ir generando esos documentos con cada uno de los docentes de cada una de las materias, y finalmente dará como resultado la carpeta de su proyecto, de su primer proyecto audiovisual, que va a partir del guión. Como vimos en esta carpeta, es imposible pensar estética, plan de producción, esto de separar a los días de rodaje por escenas, de tener actores pensados, de tener una percepción más artística del proyecto si ustedes no terminan su guión literario. Todo nace de ese documento madre, que es la escritura de la historia, y que después yo voy a abordar desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista estético, ¿sí? Desde el punto de vista financiero. Pero si no tengo un proyecto, no puedo tener, si no tengo un guión, a veces me enrosco. Si no tengo un guión, no puedo tener un presupuesto, no puedo tener una propuesta, no puedo tener un proyecto. O sea que ahora sus energías deberían concentrarse en tener una historia sólida para después poder acompañarla de una buena carpeta de producción. Les mando un beso, espero que se estén cuidando y que estén bien. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.